El trabajo fundamental después de la vendimia es la poda y se realiza durante el reposo invernal de la vid. En la localidad de Almonací de la Sierra, Leonardo López ha acudido a su viñedo para podar las cepas, tarea que comienza por afilar las tijeras con una piedra de arena. Pues estoy afilando las tijeras. Cuando estás podando se carga de suciedad y ahora les das un repasico y se quedan limpias y más suavecitas. Y a la vez pues se les deja filo. Ahora hay que echarles aceite para que vaya más suave aún. Ahora va suavecico, suavecico. Ahora ya está. Bueno, pues vamos a empezar para algunas cepas enderezarles el cuerpo. Esto se hace en el invierno. Llegando por ejemplo a Navidad ya se puede... Se empieza antes también. Antes se miraban más estas cosas. Se miraban las lunas, en menguante, en fin, en creciente. Pero ahora no se mira tanto. Esto que lleva aquí la tijera se llama gangalla y esto sirve para algún sarmiento de la cepa que sale muy abajo. Pues con esto se quita, porque si metemos en la punta de la tijera el corte se fastidia. Este aún se puede meter porque no está la tierra, pero esto que está la tierra ya así se quita. Esta cepa consiste en podar, pues ahora por ejemplo, si dejamos esta pareja, que estos se llaman parejas, pues la cepa se sube muy alta. Y si dejamos la cepa tiende a ensancharse. Entonces hay que mirar a ver lo que necesita la cepa. Si es mejor que se ensanche o que se quede alta. En este caso me parece que se ensancha un poco de más. Lo voy a quitar ese y vamos a dejar este. La voy a ensanchar un poquito, porque siempre el fruto de la cepa, si está un poquito más ancho, se airea más y es mejor. Entonces consiste en esto. Y esto es el sarmiento que queda de aquí para arriba y el año que viene hay que cortarlo. Bueno, así se ha quedado un poquito más ancha y el fruto está mejor. Bueno, pues aquí tenemos una cepa de 3 brazos. Aquí a ver lo que le vamos a hacer. Mira, este vamos a coger y se lo vamos a dejar. Lo vamos a arrancar, quiero decir. Y le vamos a dejar estos otros. A ver, entonces voy a empezar por este. Bueno. Y ahora estos no los cortamos, la costumbre es no cortarlos para que se vean bien. Porque hay veces que los dejamos sin cortar y volvemos después con el serrucho. Pero no, en este caso lo llevo el serrucho y lo voy a hacer aquí ya. Bueno, el viejo, clara, clara y ciega, y clara, clara y ciega, en fin. Y ahora vamos a cortar el serrucho, el cepurro, con el serrucho, deja limpiar un poco aquí para no coger tierra. Ya está. Y así se queda la cepa con menos carga, más fuerte y mejor. Bueno, pues esta, como vemos, se ha quedado con 2 brazos. Y en cada brazo se dejan 2 pulgares. Un brazo. Entonces, en esos 2 pulgares se dejan las yemas correspondientes. Una yema, la que se llama clara o vista, y otra que hay aquí, lo mismo, 2 claras y una ciega. Clara, clara y aquí ciega. Esta cepa se ha secado porque hay una enfermedad que es un hongo en la cepa y le llaman la yesca. Y antes le echábamos arseniato sódico, pero que eso está prohibido ahora. Entonces la que se seca y ahí se queda. Pues ahora hemos terminado de podar y lo siguiente que vamos a hacer es recoger los sarmientos. Pero los vamos a hacer en gavillas con moño, lo que se hacía antiguamente. Esto que me voy a poner es para no romper esta ropa y es una pieza que se llama zagones, y esto evita el contacto con el sarmiento para que no se rompan. Esto es una prenda casera que ha hecho la madre y lo suelen llevar los chicos jóvenes, que este oficio lo hacían los chicos y los mayores a podar. Y ahora estos le llamamos manguitos.
son unas mangas portátiles y se meten dentro de así del jersey y evitas el contacto con los sarmientos para que no se rompa la ropa. Mira, esto consiste en recogerlos así, los culos o lo recio del sarmiento, todos a una cara. El que está diferente hay que volverlo. Y claro, cuesta más de hacer eso. Y así, ¿ves? Los pones todos junticos así. Y lo delgado está en un sitio, por eso después se puede retorcer y hacerles moño. Y lo gordo a otro sitio. Había gente que le hacía gratis por quedarse con la leña, o sea, el trabajo no cobraban nada, para guisar y todo eso, y calentarse en los braseros, en fin. Esto es un sarmiento y lo retuerces así, ¿ves? Y ahora atamos. Hay que ponerlo a una distancia razonable. Apretamos, a ver, ¿ves? Y así se queda, atado. Ahora vamos a hacerle el moño. Te fijas, con las mismas piernas lo apretas. Y esto, porque ahora se espuntan mucho los sarmientos y los dejamos que no crezcan, pero antes que eran largos, pues aquí se hacía un moño tremendo. Esto para ganar un jornal hacíamos 90 gavillas. Esto se usaba en los hogares porque antes no había ni gas, ni gas butano, ni esas cosas. Bueno, pues ahora vamos a plegarlas, que decimos, y lo vas a ver cómo lo hacíamos. Se llevaban de 4 en 4, 2 así y ahora otras 2 a la otra mano. Vamos siguiendo, cogemos otra. Así, ya está, así las replegábamos y ahora las llevaremos ahí, que tenemos un hueco para dejarlas. Ahora las vamos a dejar para que no hagan estorbo, que decimos, ¿ves? Así. Para recoger los sarmientos que todavía quedan en la viña, le ha venido a ayudar su hijo Jesús, pero en esta ocasión los van a amontonar en forma de fajos. Se hacían gavillas porque se comercializaba, se llevaba a la Almunia, había sitios que no tenían este tipo de combustible y se llevaban a la Almunia, se vendían. Y así era más fácil pues transportarlas, era más fácil el almacenarlas y todo este tipo de cosas. Es más, en los pueblos cercanos incluso ni lo conocen esto, el hacer las gavillas con moño. El hacer los fajos como lo vamos a hacer ahora nosotros, sí. Y estos fajos se hacen echando un brazao cada uno de los que sarmientan. Normalmente eran los chicos los que sarmentaban y solía ir 2 podando, 2 personas mayores podando, 2 hombres y un chaval sarmentando detrás. Bueno, dejamos ya pues. Vamos a dejarlo encima de una cuerda que hemos preparado para hacer el fajo. Si encontráramos una ligarza larga, un sarmiento largo, que nosotros le llamamos ligarza, se podría hacer el atao por medio de esa misma ligarza. Claro, antiguamente, como no había tantas cuerdas como ahora, que estas cuerdas son cuerdas de alpaca, se hacía con eso, con las ligarzas. Bueno, pues ya tenemos un fajo. Este es un sarmiento largo que nosotros le llamamos ligarza. Cuando hacemos el fajo, lo ponemos así, echamos encima el fajo y lo podemos atar sin utilizar la cuerda. Pues otras veces lo que se hacía era que una cuadrilla de chicos o amigos o hermanos cogían haciendas enteras de la gente que tenía muchas viñas y las sarmentaban entre todos, y su faena para el invierno era esa. Y a lo mejor lo hacían a destajo, porque normalmente sarmentar el jornal solía ser pues las 1000 cepas, de podar solían ser 500, pero de sarmentar el doble, unas 1000 cepas había que sarmentar. Y luego pues eso, había piques entre ellos, a ver quién terminaba antes la rengle, porque a cada hilera nosotros le llamamos rengle. A ver quién terminaba antes la viña. Cuando vas sarmentando lo que más se te seca es la boca, y encuentras racimicos de estos y te limpian bastante toda la saliva y te sabe bueno. Luego hay un dicho que dice que en el tiempo de la garulla hasta el culo mete bulla, y es que claro, la uva fermenta en el estómago y produce bastantes aires, y eso pues
las flatulencias luego van saliendo, y por eso se dice que en el tiempo de la garulla hasta el culo mete bulla. A partir de los años 70-80 se dejó de hacer eso del sarmentar a mano, tanto en fajos como en gavillas, y lo que se hacía es, pues, o bien con una vara o bien con una caña, echar al compás. El compás es el espacio comprendido entre dos cepas por donde va a pasar el tractor, echar al compás los sarmientos para que los recoja el tractor con una caja. La ventaja que tenemos llevando estos palos es que no te tienes que agachar para recoger los sarmientos, y el que trabaja llevando todo el peso pues va a ser el tractor. Cuando el compás es corto como este, echamos 2 rengles a un compás para que se llene el cajón y cunda, pero si el compás es muy largo, si la rengle es muy larga, se suele echar a 2 compases, y lo que se hace es limpiar los alrededores de la cepa y vale. El tractor con el cajón mecánico sustituyó al trabajo manual de recoger los sarmientos cortados durante la poda. Aquí tenemos una cabaña típica del campo de Cariñena, y más que nada en Almonacid. Era típico en cada viña tener una cabaña que te servía como refugio cuando pues, llovía o cuando hacía un mal día para comer. Incluso hay algunas que cabían las caballerías, los abrigos cabían dentro, e incluso los dejaban una noche, o si tenían que hacer noche pues se quedaban allí. Y casi siempre mi abuelo tenía siempre la misma costumbre, y era en cada cabaña hacerse unas parrillas de alambre, y así no tenía que ir siempre llevando las parrillas. Bueno, vamos a hacer unos choricicos para almorzar, y los vamos a hacer al estilo tradicional de aquí de Almonacid, pinchados en unos sarmientos. Los pondremos luego en el pan, chorizos y longanizas. Vamos a hacer un chorizo y una longaniza para cada uno. Y lo que se hacía aquí en Almonacid cuando ibas a sarmentar y no tenías parrillas era pincharlo en el palo y directamente al fuego. La brasa de sarmiento, de cepa, de viña, es lo mejor que hay para pasar. Esto directamente iremos al fuego, y mientras se nos hacen cortaremos el pan. La hoguera y las brasas siempre estaban presentes en los viñedos durante las tareas de la poda, pues al realizarse en invierno venían bien para calentarse y para preparar el almuerzo. A ver si nos comemos esto deprisa, si no nos quedaremos fríos. Las cepas ya han quedado preparadas para que sus brotes fructifiquen sanos y orientados en la dirección que al viticultor le interese para mantener la formación adecuada. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.